Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde hemos de mostrar el amor de nuestro Dios a través de las páginas de la Biblia. Y voy a invitar a cada uno de ustedes en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, que tomemos nuestra Biblia, nuestro cuaderno de Escuela Sabática. Hemos de estudiar nuestra serie que lleva por título Un discípulo fiel, donde estamos hablando de Pedro, el discípulo que nuestro Dios preparó para que cada uno de nosotros siguiéramos sus pisadas y aprender de la manera que Pedro tuvo sus altas y sus bajas, pero cada ocasión en la que Pedro mostró el compromiso con nuestro Dios, ahora es el mismo compromiso que usted y yo tenemos ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, donde dice la palabra de nuestro Dios: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que Juan el Bautista menciona cuando ve a Jesucristo que viene. Dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tanto entendió en esa ocasión la gente que estaba alrededor? Entendieron quién era el Cordero, porque tenemos una historia del Antiguo Testamento del Cordero, aquel Cordero que iba a ir hasta la cruz para redimirnos a cada uno de nosotros. Y nuestro texto base es: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos nuestra lección número 5, que lleva por título el testimonio de un discípulo. Vamos a ver ahora el testimonio de aquel discípulo Pedro, que a través del tiempo nos enseñó una lección, aún con sus errores, aún con sus momentos difíciles en la vida de aquel Pedro que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver su testimonio que nos deja cada uno de nosotros, y que esa historia de Pedro la podemos relacionar con la vida de cada uno de nosotros. Así que en esta lección vamos a aprender los fracasos de Pedro en su discipulado. También vamos a analizar la ofensa de Pedro ante a nuestro Señor Jesucristo, y también vamos a ver el testimonio personal de Pedro, y todo ello lo vamos a relacionar a nuestra vida. También tenemos algunos momentos personales que vamos a estar hablando, que lo vamos a comparar con nuestras vidas, y vamos a ver de qué manera la identidad de Jesús como el Cordero de Dios que vimos en Juan 1:29, ella el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos a ver la manera y la identidad de Jesús como el Cordero de Dios moldea nuestro entendimiento de lo que es ser un discípulo de nuestro Dios, un discípulo fiel. También cuáles son algunas formas en que nosotros los cristianos negamos al Señor de la misma manera que lo hizo Pedro. Así que vamos a ver cómo cada uno de nosotros en nuestras vidas, quizá digamos aquel Pedro cometió aquellos errores, pero también cuántas de las veces nosotros como discípulos de nuestro Dios también negamos a nuestro Señor Jesucristo. Y por último vamos a aprender con cuál de los fracasos de Pedro nos identificamos más y cómo nos anima su testimonio. Así que nuevamente vamos a estar hablando de Pedro, aquel Pedro que siempre contestaba, que hacía preguntas, y ahora vamos a ver cómo la vida de Pedro nos ayuda a cada uno de nosotros relacionar nuestra vida. Recordemos ahora que tenemos dos hermosos pasajes que vamos a estar contemplando, y con estos dos pasajes vamos a contestar algunas preguntas que hay para cada uno de nosotros. Viendo el Evangelio de Mateo, donde estuvimos la semana pasada, voy a invitarles que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Así que vamos al Evangelio de Mateo 16, 21. Y vamos a ver, recordemos que tenemos aquí a Pedro, aquel Pedro que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Aquel Pedro contesta: yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de nuestro Dios. Una contestación perfecta, pero veamos ahora qué pasa en Mateo 16, 21. Y tomando nuestras Biblias vamos al Evangelio de Mateo capítulo 16, 21. Y dice de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario. Y aquí estamos viendo la necesidad divina de nuestro Señor Jesucristo, que era el propósito por el cual había venido. Nuevamente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer. Quiero que sepan que para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Llegaba el momento, un momento difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero tenía que ir hacia la cruz para rescatar nuestras vidas. Y ahora llega el momento que empieza a platicar con sus discípulos, algo que a los discípulos les duele, pero les dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Recordemos que Isaías 53, 4 al 6 nos decía que como cordero iba a ir hasta el matadero y que cada uno de nosotros nos íbamos a separar, pero sin embargo Él iba a rescatar nuestra vida. Así que era necesario que Él fuera a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Recordemos que aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos exactamente lo que iba a pasar con su vida. Primeramente tendría que ir a Jerusalén, donde iba a sufrir, donde iba a ser tormentado, donde le iban a poner corona de espinas sobre su cabeza, pero también les da la esperanza a sus discípulos de que iba a resucitar al tercer día. Nuevamente recordemos que Pedro ya le había dicho a nuestro Señor Jesucristo de que Él era el Mesías, de que Él entendía que era enviado de parte de nuestro Dios. Dice el 22, ahí mismo, Mateo 16, 22. Entonces Pedro, nuevamente aquel Pedro valiente, aquel Pedro que siempre contesta, que hace preguntas, ahora dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Le está diciendo a aquel discípulo, le dice: ¿sabes qué, Señor? No vayas, ¿qué vas a hacer a aquel lugar? Mira lo que te va a pasar. ¿Por qué no cambias? Y en lugar de ir a Jerusalén, haces algo diferente. Y dice: en ninguna manera esto te acontezca. Es lo que le dice aquí Pedro. ¿Sabes qué? Para que no te pase esto, no vayas a Jerusalén. Pero quiero que sepan que Pedro reconoció correctamente a Jesús como el Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Pedro contesta y dice: yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero quiero que sepan que Pedro reconoce correctamente a Jesús como el Cristo, pero falló en reconocer la misión del Hijo de nuestro Dios que iba a morir en la cruz. Pedro no alcanzó a entender que el Mesías tendría que ir hasta la cruz. Lo reconoce como el Mesías, sabe que es el Hijo de nuestro Dios, pero se ha olvidado Pedro de que ese Mesías tenía que ir hasta la cruz para morir por cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el 23. Y el 23 pasa algo triste a la vida de Pedro. Y fíjense bien lo que dice Mateo 16, 23. Se dice: pero él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. Y fíjense bien lo que nuestro Señor Jesucristo, después de que Pedro le dice: Señor, no vayas a Jerusalén, si te va a pasar esto, piensa en tu vida. Y sigue diciendo Pedro, dice: pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Fíjense bien lo que le dice aquí nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Son palabras duras, palabras difíciles, y nuevamente quiero que recordemos eso. Pedro reconoció correctamente a Jesús como el Cristo, pero falló en reconocer la misión del Hijo de nuestro Dios de ir y morir en la cruz. Así que nuestro Señor Jesucristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que el Hijo de Dios llegara hasta la cruz, porque Satanás sabía que iba a ser derrotado. Ahora tenemos aquí, dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que le dice fuertemente a Pedro, y le dice: Pedro, sabes que apártate de mí, como si tú fueras Satanás, que no quieres que vaya hasta el Calvario, que no vaya hasta la cruz. Imagínense el pensamiento de Pedro en ese momento, cuando oye la expresión de que su maestro, su Mesías, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Así que es un momento difícil, pero aquí tenemos
que Jesús, el Hijo de Dios, tenía que llegar hasta la cruz. Era el propósito para rescatar nuestras vidas, ir y derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vimos el texto base que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo iba a quitar el pecado de cada uno de nosotros? Tendría que ir el Hijo de Dios hasta la cruz, derramar su sangre para salvarnos. Y nuevamente quiero que pensemos en la frase que les he estado marcando. Pedro reconoció correctamente a Jesús como el Cristo, pero falló en reconocer la misión del Hijo de Dios de que tendría que ir a morir en la cruz. Eso es lo que le está pasando ahora a aquel Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo lo exhorta, lo regaña, y aquel Pedro, pues quiero que sepan que se pone a pensar en las acciones que ha tomado. Ha hecho algo que no debió haber hecho y nuestro Señor Jesucristo se lo recalca. Ahora tenemos otro evangelio que también nos habla de algo triste en la vida de Pedro, y vamos ahora al evangelio de Lucas, capítulo 22, y también nos habla de algo triste que pasa en la vida de Pedro. Ya tenemos un acontecimiento triste que pasa en la vida de Pedro, que el Señor le dice que se aparte, que se aleje, y le dice, aléjate a Satanás. Ahora va a pasar otro acontecimiento. Libro de Lucas, capítulo 22, 31. Veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Mas, sin embargo, en esta lectura estamos viendo que el Señor le habla a Pedro por Simón y dice, díjole también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ha pedido Satanás la vida de Pedro para zarandearlo, para probarlo. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo platica con Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vas a pasar por un momento difícil donde Satanás te va a zarandear. Aquí está hablando a nuestro Señor Jesucristo y está hablando a aquel Pedro, aquel discípulo fiel de nuestro Dios. Dice el 32. Fíjense bien lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Satanás pide la vida de Pedro para zarandearlo. Mas, sin embargo, miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el verso 32. El Señor no va a dar más carga de la que no podamos cada uno de nosotros llevar. Él siempre va a estar al lado de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros pongamos toda la confianza en nuestro Dios. Satanás ha pedido la vida de Pedro. ¿Para qué? Para zarandearlo, para probarlo. Y dice el 32, pero yo he rogado por ti. Gloria sea nuestro Dios. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo que sabe en la situación por la que va a pasar Pedro. Pedro todavía no sabe qué es lo que va a pasar, pero nuestro Señor Jesucristo, Él sabe que en la vida de Pedro va a pasar un momento difícil y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que la fe es algo bien importante y la Biblia nos lo dice varias veces que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y nuestro Dios está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás va a pedir de tu vida, vas a ser zarandeado, pero quiero que sepas algo. Yo he rogado, estoy pidiendo por ti para que tu fe no falte, para que en este momento difícil que vas a pasar, tu fe permanezca en ti. Dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo como maestro está aquí enseñándole a Pedro, y quizá Pedro no entiende exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le está mencionando. Y dice el 33, nuevamente del 22:33, dice, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí tenemos nuevamente Pedro que habla, Pedro que inmediatamente tiene una contestación para nuestro Señor Jesucristo, y ahora le dice, ¿sabes qué? Contigo yo voy a la cárcel, y si fuere también hasta la muerte, hasta allá
iría contigo. Pero yo creo que nos ponemos a pensar aquel Pedro, dentro de él está surgiendo la prueba de su fe, pero gloria nuevamente a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha pedido por Pedro para que en esta prueba que él tenga, su fe se mantenga. Ahora, todo esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Tenemos que ver esa situación de aquel Pedro fiel, discípulo de nuestro Dios, porque muchas de las veces tenemos situaciones, momentos difíciles en nuestra vida, y quiero que sepan que así como nuestro Señor Jesucristo clamó por Pedro para que su fe se mantuviera en él, de la misma manera cada uno de nosotros, cuando pasamos por la prueba de nuestra fe, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Maestro, está pidiendo por nosotros que se mantenga la fe en cada uno de nosotros. Así que dice el 33 nuevamente, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también aún hasta la muerte. Este Pedro valiente, fuerte, que siempre tiene una respuesta, le dice a su maestro, contigo yo voy hasta la cárcel o hasta la muerte. Dice el 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que no me conoces, que me conoces, dispensen. Ahora, tenemos aquí que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a su discípulo, le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Te va a pasar una situación difícil, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y quizás a lo mejor no entendió la totalidad Pedro de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando, pero recordemos que Pedro decía, aunque todos te dejen, yo siempre voy a estar contigo, voy a ir contigo si es hasta la cárcel o si es hasta la muerte. Y aquí tenemos la confianza de Pedro, pero nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y sigue diciendo, ahora nos vamos hasta el 54 de ahí mismo. Ahora vamos a la situación difícil de aquel Pedro. Recordemos lo que le ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Vas a ser zarandeado. Ahora llega el momento de la prueba de Pedro. Lo irá a negar 3 veces. Vemos el 54. Y prendiéndole, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se lo llevan, dice, y prendiéndole, le llevaron, dice, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ahora aquí tenemos ya un momento poquito triste. Dijo, yo voy contigo a la cárcel o hasta la muerte. Pero ahora tenemos aquí un problema con Pedro. Está siguiendo al maestro, pero ahora le está siguiendo de lejos. ¿Cuántas de las veces a lo mejor en nuestra vida estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero lo estamos siguiendo de lejos? Cambió la situación de Pedro. Aquel Pedro que dijo, Señor, yo voy contigo hasta la cárcel, tomaron al maestro, tomaron a nuestro Señor Jesucristo, se lo llevaron, y ahora tenemos a Pedro. Todavía no le ha negado, mas sin embargo ya vemos a Pedro que está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo de lejos. Y nuevamente tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, porque cuántas personas puede haber en nuestra iglesia que están sirviendo el discipulado de nuestro Señor Jesucristo, pero están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo de lejos. No quieren involucrarse en el evangelismo, no quieren involucrarse en las actividades de la iglesia. Si quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero le quieren seguir de lejos. Este es el testimonio de ese discípulo, la vida de ese discípulo, y estamos viendo que es un discípulo que ahora está cambiando. Sigamos la palabra de nuestro Dios, verso 55. Dice el 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio, y aquí quiero que recordemos, porque la semana pasada mencionamos sobre la instrucción que Dios dio a sus discípulos, donde vimos que nuestro Señor Jesucristo aparece a ellos cuando va caminando sobre la mar, y luego vemos que nuestro Señor Jesucristo prende lumbre y les hace pescado en aquella lumbre. Ahora quiero que sepan que en esta situación la que vamos a ver nuevamente ahora aquel Pedro a un lado del fuego. Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también
entre ellos. ¿Qué había en el pensamiento de Pedro? La Biblia no nos dice. Pero está nuestro Señor Jesucristo, lo han puesto para llevarlo ante el sacerdote. Ahora tenemos aquí a Pedro que está sentado enfrente de aquel fuego, de aquella lumbre. Y una vez más, yo quiero que recuerde este momento, porque este momento es un momento significante en la vida de Pedro. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo platica con Pedro más adelante, ya Jesucristo resucitado, lo lleva a un lugar donde hay fuego, le pone la misma situación. Y aquí está Pedro sentado también entre ellos. Y dice el 56. Pero una criada, quiero que sepan que está Pedro en la lumbre, pero una criada, quizá no hay la luz que tenemos hoy en día, está nomás la fogata, está la lumbre, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Inmediatamente aquella criada pasa, observa, ve a Pedro, lo reconoce y dice, ¿saben qué? También él andaba con Jesucristo. Y miren lo que pasa en el verso 57. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Primera ocasión, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y aquí tenemos la primera ocasión de que Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. No, no sé, la Biblia no nos dice si Pedro entendió lo que estaba haciendo y si había entendido exactamente el compromiso, la prueba que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro. Pero recordemos que ante todo esto, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo rogó a su Padre para que en esta prueba quedara fe en la vida de Pedro. La primera vez que le niega, aquel varón que dijo, aunque todos te dejen, yo voy a ir contigo a la cárcel, o si es, hasta la muerte. Ahora el 58. Un poco después, pasa un tiempo y ahora un poco después, recordemos que le ha negado Pedro, un poco después, viéndole otro dijo, ahora otra persona ve a aquel Pedro que está sentado a un lado de la lumbre y dice, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Por segunda ocasión, nuevamente, ahora ante este hombre, aquel Pedro contesta y dice, Pedro dijo, hombre, no lo soy. Veamos el 59 ahora. Como una hora después, si ha pasado ya un tiempo, ¿qué hay en el pensamiento de Pedro? ¿Qué está pasando en la vida de él? ¿Por qué no se retira de allí? ¿Por qué se mantiene allí? Y dice, y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y miren la contestación de Pedro. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, vas a tener una prueba, me vas a negar 3 veces y cuando me niegues la tercera vez va a cantar el gallo. Ahora tenemos aquí a Pedro que ha fracasado ante la prueba que nuestro Señor Jesucristo le dijo. No pasó esta prueba, pero recordemos que la oración de nuestro Señor Jesucristo, pero yo he clamado al Padre que durante esta prueba se mantenga en ti la fe. Lo había agarrado a Satanás, lo está zarandeando, acaba de negar a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras de Pedro, aunque todos te dejen, yo iré contigo hasta la cárcel y aún hasta la muerte. Pero ahora Pedro está negando a nuestro Señor Jesucristo por tercera vez y cuando le niega dice que aún estaba él hablando y dice que el gallo cantó. Así que es un momento difícil en la vida de Pedro. Así que, y quiero que sepan que en nuestra vida a lo mejor pasamos situaciones similares a la que pasó Pedro, donde negamos también a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente a nuestro Señor Jesucristo siempre clama por cada uno de nosotros. Los que tú me diste, guárdalos, cuídalos. Así como dice, como tú y yo, hablando del Padre, dice, somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Ahora aquí tenemos a aquel varón de nuestro Dios, pero son lecciones en la vida de la que Pedro aprende a confiar en nuestro Dios. Y dice el 61,
Dice, entonces vuelto el Señor. ¿Cuánto ha pasado? No sé. ¿Sabe Pedro que le ha negado? La Biblia no nos dice. Tal parece como que Pedro está en un momento de choque y dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Cuando nuestro Señor Jesucristo mira a Pedro, cuando viene de regreso y cuando mira a Pedro dice, y Pedro se acordó, ¿hasta cuándo se acordó de las palabras que le había dicho nuestro Señor Jesucristo? Quiero que sepan que le negó la primera, la segunda y la tercera, y en la mente de Pedro no entendía exactamente lo que estaba haciendo. Satanás había actuado en aquel Pedro de tal manera que Pedro le niega y le niega. Dice, ahora entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y cuando el Señor mira a Pedro, dice, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. ¿Hasta cuándo se acordó Pedro de las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo? Hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y lo ve, entonces se acuerda de las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Dice que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora aquí tenemos a Pedro que está reaccionando, que está viviendo ese momento, y cuando ve a nuestro Señor Jesucristo se acuerda que le ha negado 3 veces y se acuerda también que el gallo cantó. Y dice el 62. Y Pedro, ahora tenemos aquel Pedro, discípulo de nuestro Dios, que ha tenido un fracaso que le duele. Y fíjense bien por qué le duele. Dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Las palabras que le había dicho a su maestro, yo voy contigo hasta la cárcel, yo voy contigo hasta la muerte. Resulta que esas palabras habían sido faltas de fe, y ahora tenemos a aquel Pedro que sale hacia afuera, y cuando sale hacia afuera, dice la palabra de nuestro Dios, no únicamente que llora, dice que es un lloro amargo, donde Pedro se ha dado cuenta que le ha fracasado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empezó? Primeramente siguiéndole de lejos y ahora negándole la primera, la segunda y la tercera vez. Y cuando lo ve nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que ahora podemos pensar a momentos más adelante que vamos a ver allá donde nuestro Señor Jesucristo resucitó y que lo vimos la semana pasada, que el Pedro, aquel ante la tormenta, dice que se va hundiendo, y cuando se va hundiendo clama al Señor y el Señor le extiende la mano. Pues quiero que sepan que aquí, ante esta tormenta que todavía no ha pasado, pero ahora es una tormenta por la que está pasando Pedro, y que nuestro Señor Jesucristo se está dando cuenta que Pedro se está hundiendo a consecuencia de negar a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo es un Dios que siempre tiende la mano, que aun cuando fracasamos, y lo vimos en lecciones pasadas con Abraham, que aun cuando el hombre fracasa a nuestro Dios, Dios no se aleja del hombre. Dios siempre da una nueva oportunidad, da una nueva identidad de que nos acerquemos a nuestro Dios y que aprendamos de los errores que hacemos, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo Pedro. Ahora cada uno de nosotros a lo mejor hemos cometido faltas ante la presencia de nuestro Dios, a lo mejor en nuestro tiempo que estás viviendo, a lo mejor has fallado ante la presencia de nuestro Dios. Quiero que sepan que es un Dios que nos ama y que quiere que volvamos ante Él y que aprendamos de los errores que hacemos en la vida para afirmarnos más ante la confianza de nuestro Dios. Ahora vamos a ver las preguntas. Si tiene su cuadernito con las lecciones pasadas y con los textos que hemos leído, hemos de contestar cada una de ellas. Veamos la primera. Dice la primera: ¿cuál es la ofensa de Pedro en Mateo 16:22? ¿Cuál es la ofensa? Y yo creo que la hemos repasado en los textos tanto de Mateo 16, 22 y 23, y vamos a verlos nuevamente. Veamos la ofensa de Pedro. Dice, entonces Pedro, dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pablo, creyendo que está haciendo lo correcto, recordemos, él reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, pero ahora no ha entendido
la misión que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y esa misión de nuestro Señor Jesucristo era de ir hasta el Calvario, rescatar nuestras vidas, a sufrir a su corona maltratada, su cabeza con aquella corona de espinas, sus manos con clavos, para rescatar a cada uno de nosotros. Esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no entendía la misión de nuestro Señor Jesucristo. Sabía que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero su misión no la entendió en su totalidad. Dice a Mateo 16:16 que vimos la semana pasada, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso sí lo reconoció a Pedro, aquel varón fiel ante nuestro Dios. Lo reconoce que Él es el Mesías, pero se le olvida la misión de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí entendió Pedro que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, nuevamente, pero no pudo entender la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, quiero que sepan que cada uno de nosotros tenemos una misión que debemos de cumplir en el tiempo de nuestra vida. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? Nuestro Señor Jesucristo cumplió la de Él yendo hasta el madero. Cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado para tener una nueva identidad, para aprender de las situaciones, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Aprender de las cosas, de diferentes personajes bíblicos a través de la historia, que esas sean enseñanzas para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos un discípulo fiel ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el verso 23 que estábamos viendo. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, y aquí está el momento duro, difícil que estábamos hablando, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, quítate, después de que Pedro ha cometido aquella falta, dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense bien, palabras duras. Nuestro Dios le dice, pon tu mira en las cosas de nuestro Dios. Y yo creo que en Mateo nos damos cuenta en el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Quiero que sepan que cada uno de nosotros muchas de las veces se nos olvida buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos todo menos el reino de nuestro Dios. Y yo creo que eso es algo importante. Aquí tenemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿por qué no pones la mira en las cosas de nuestro Dios? Así que también Pablo nos enseñaba y dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Así que cada uno de nosotros, si ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en lo que tenemos, en mi troca, en mi carro, en mi trabajo, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere que pongamos la mirada en Él. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo quiere que reconozcamos a Él como nuestro Maestro, como nuestra guía, y de esa manera vamos a poder llegar a nuestro Padre Celestial. Nuevamente, no quiero que se olvide de esta frase. Pedro reconoció correctamente a Jesús como el Cristo, pero falló en reconocer la misión del Hijo de Dios de morir en la cruz. Quiero que sepan que para Pedro era muy difícil saber que Jesús iba a ir hasta la cruz. Él lo reconoce como Mesías, como Rey, y se le hace difícil ver a aquel maestro ir hasta la cruz. Ahora, veamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 16, y miren lo que dice el verso 24, 16-24. Si alguno, dice la palabra de nuestro Dios, como Pedro se estaba convirtiendo en aquella piedra de tropiezo, al tentar a Jesús, y dice Mateo 16:24. Entonces Jesús
dijo a sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero que sepan que todavía nuestro Señor Jesucristo no iba hasta la cruz, pero ya está hablando allí que tome su cruz y que le siga. ¿Por qué? Porque cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida, tenemos que negarnos, tenemos que dejar las cosas del mundo, apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para ser ese discípulo fiel. Y quiero que sepan que a nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, entonces Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida de seguir a nuestro Señor Jesucristo no es una vida sencilla o fácil, mas sin embargo todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Veamos ahora la pregunta número 2. ¿Cómo se revelan los fracasos de Pedro? En Lucas 22, 31 al 34, 54 al 62. Veamos el libro de Lucas. Ahora veamos el Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Lucas? Y vamos a ver algunos versículos, los voy a estar nombrando, si está apuntando para que lo apunte. Fíjense bien los fracasos de Pedro. Es un hombre que cometió fracasos, que hizo errores, pero sin embargo quiero que sepan que los brazos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvieron abiertos para con Pedro. Primer fracaso: acaban de tomar la cena y ya va Pedro allí haciendo la pregunta: bueno, ¿y quién va a ser mayor en el reino? Inmediatamente se está preocupando quién va a ser mayor en el reino. En el verso 40 y 46, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: voy a ir al monte, les pido a cada uno de ustedes que se pongan a orar porque viene un momento difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sube al monte. Una vez más, estamos hablando de Lucas 22, 44 al 46. Llega nuestro Señor Jesucristo y cuando llega, están los discípulos durmiendo. Nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿cómo puede ser posible? Yo estoy pasando por una situación difícil, voy a ir hasta la cruz, voy a morir y ustedes durmiendo. Y nuevamente el Señor les dice: ¿saben qué? Voy a ir al Padre a orar, por favor, ustedes oren aquí por mí. Y nuevamente los discípulos durmiendo. Y hablando de Pedro, ahí está Pedro en el momento que más lo necesitaba nuestro Señor Jesucristo. Pedro está durmiendo. Y luego también, cuando vienen a agarrar a nuestro Señor Jesucristo, ahora en el verso 50, que vienen a aprender a nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice que saca espada y corta la oreja de aquel soldado romano. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo reprende a aquel Pedro y le dice: Pedro, sabes que mi reino no es de esa manera, no es de violencia. Nuevamente aquel Pedro fracasando y fracasando y fracasando. Y luego en el verso 54 al 62 vemos que Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Estos fracasos, quiero que sepan que están recalcados y a veces podemos decir, podemos eliminar esas partes de la Biblia, pero quiero que sepan que esas partes de la Biblia son de grande enseñanza para usted y para mí. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que desde que usted vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que el Señor le llamó, a lo mejor también usted ha tenido algunos fracasos en su vida. Aquí vemos los fracasos de Pedro. Yo creo que vemos a un Pedro ahí en el Pentecostés predicando la palabra de nuestro Dios, sí, pero ante ese Pedro valiente, fuerte, predicando la palabra de nuestro Dios, también vimos a un Pedro que cometió algunas faltas. Así que en esta mañana yo le exhorto a usted que aún ante nuestras faltas, aún ante los momentos difíciles de nuestras vidas, recordemos que el Señor está presto para levantarnos. Si el justo cayere 70 veces, 70 veces el Señor le levantará. Así que pensemos en ello. Pregunta número 3. ¿Cómo primera de Pedro 3:18, que vamos a leerlo, da un testimonio personal de Pedro? Ahora tenemos aquí a Pedro, que es un Pedro que ha pasado la prueba,
Ahora tenemos un Pedro con nueva identidad, ahora que predica a nuestro Dios. Y mire lo que dice a primera de Pedro 3:18. Veamos ahora al Pedro que ha pasado ese problema, esa zarandeada, y dice 3:18. Porque también, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Ahora tenemos aquí a Pedro que da el consejo, que da la palabra, que nuestro Señor Jesucristo padeció por cada uno de nosotros. Ahora entiende Pedro, recordemos que le reconocía como Mesías, pero no entendía la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos aquí un Pedro que reconoce la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la misión? De que iba a padecer una sola vez por todos, por cada uno de nosotros. Porque también Cristo padeció, dice, una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, aquel varón perfecto que habla la palabra de nuestro Dios en Isaías, viene y muere por todos los injustos para llevarnos a Dios, exclusivamente a Pedro, ¿verdad? Para llevarlo hacia nuestro Dios. Aquel justo viene a morir por los injustos. Y aún quiero que sepan que dice la palabra de nuestro Dios, que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo, de tal manera que ahora ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos redimió, dice, vino a morir el justo por los injustos. Nos llevó diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nos ha llevado nuevamente hacia la presencia de nuestro Dios. Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ahora está sentado a la diestra de su Padre, esperando que el Padre le diga que por segunda vez ha de venir a recoger la mies que le pertenece a nuestro Dios. Espero nuevamente que usted y yo seamos ahora como este Pedro con nueva identidad. Dice el libro de Hechos capítulo 2, 14. Vamos al libro de Hechos ahora. Miren la nueva identidad ahora de Pedro. Recordemos que el Señor le dijo, pero yo le he rogado al Padre que quede en ti fe. Dice 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Ahora aquel Pedro se levanta en el día del Pentecostés, se levanta y empieza a hablar la palabra de nuestro Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo le había mencionado. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahora tenemos aquí a Pedro probando y diciendo que él era el que ahora iba a testificar de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo. Ahora la primera pregunta personal. ¿De qué manera la identidad de Jesús, ahora vimos la identidad de Jesús como el Cordero de Dios, moldea nuestro entendimiento de lo que es ser fiel discípulo de nuestro Dios? Quiero que nos sepan que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Y sabemos que ese Cordero tenía que ir hasta la cruz, morir por cada uno de nosotros, y eso abre nuestro entendimiento, nos moldea de tal manera de que entendemos la identidad de que Jesús es el Cordero de Dios que ha perdonado nuestros pecados, y ahora nosotros le somos fiel discípulos a nuestro Dios a consecuencia de que sabemos que Él es el Cordero que viene y perdona nuestras faltas. Y quiero que sepan que en lecciones pasadas hemos hablado de que Él nos ha justificado, ahora nosotros nos santificamos y esperamos que Él traiga su reino. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros esto que es la carne, a nuestro Dios la purifique. ¿Cómo? Pensando de que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que ha perdonado nuestras faltas. Dice la pregunta número 2 personal. ¿Cuáles son algunas formas en que nosotros los cristianos negamos al Señor de la misma manera en que Pedro lo hizo? ¿De qué manera negamos al Señor? Si recordamos de qué manera le negó a aquel Pedro 3 veces, pero
Él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y tenemos que le niega la primera vez, le niega la segunda vez. Ahora, ¿de qué manera cada uno de nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo? Si tiene su Biblia, vamos a Mateo, algo muy sencillo que podemos hacerlo nosotros a diario, negando a nuestro Dios. Vivimos con compañeros en nuestros trabajos, en las actividades que hacemos, y dice, y cualquiera, Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres. Eso es algo triste. Quiero que sepan que cuántas de las personas que viven alrededor de nosotros ni siquiera mostramos nosotros que somos hijos de nuestro Dios. Y dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, y yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú le niegas, a veces hay el momento de que nuestro Dios prepara el espacio de que hables de la palabra de nuestro Dios y nosotros nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque negamos a nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que lo hizo Pedro. Ahora, si han pasado estas situaciones en nuestra vida, no es el fin. Quiero que sepan que nuestro Dios te va a volver a dar oportunidades para que hables la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dice, vayan por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿Cuántas de las veces pasan semanas, pasan meses y ni siquiera hablamos de la palabra de nuestro Dios? Quiero que sepan que el enemigo ha estado cerrando el reino, pero si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte, quiero que sepan que el reino de nuestro Dios sería aún más grande de lo que es ahorita. Así que recordemos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y nuevamente ahora a Mateo 28, ¿cómo le podemos negar también? Dice Mateo 28, un texto muy conocido de nosotros, dice 28:19. Por tanto, oíd, dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si estamos viendo ahora de la manera que le negamos a nuestro Señor Jesucristo, donde no vamos, donde no hacemos discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no hacemos este hermoso versículo de la palabra de nuestro Dios, si no lo hacemos, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que lo hizo Pedro. Ahora, yo le recomiendo a usted que me está oyendo, recordemos que aquel Pedro se le llama un Pedro de discípulo fiel ante nuestro Dios, aún con sus faltas. Nuestro Dios hace una nueva identidad en aquel Pedro. Ahora nuestro Señor Jesucristo está haciendo una nueva identidad en cada uno de nosotros. Nos ha llamado hijo de nuestro Dios, nos ha acercado a las promesas. Veamos ahora a la pregunta número 3. ¿Con cuál de los fracasos de Pedro se identifica usted más? ¿Y cómo le anima su testimonio? Todo el testimonio de la vida de Pedro, hemos visto parte y veremos más a través de las lecciones, pero nos hemos dado cuenta que la vida de Pedro tiene algunos defectos, algunas faltas, mas sin embargo, ante esas faltas, nuestro Señor Jesucristo siempre pidió para que Pedro fuera un varón fiel ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál de los fracasos de Pedro, con cuáles se identifica usted más? Quiero que sepan que uno de ellos que para mí personalmente tengo mucho cuidado en que no vaya a pasar. Aquel Pedro se levanta y dice, aunque todos te dejen, yo voy contigo hasta la cárcel, y si necesito ir hasta la muerte iré contigo. Quiero que sepan que varias veces también yo le he dicho al Señor, Señor, voy a permanecer en tu palabra, voy a hablar de tu palabra y voy a traer almas a los pies tuyos. Siempre le he dicho eso a nuestro Señor Jesucristo, pero también pienso en lo que pasó con Pedro, y le pido a nuestro Dios que si hay un momento difícil en la vida como la que pasó Pedro,
que también Él siempre esté rogando por mi vida para que siempre quede en mí esa fe. Que cuando pasemos por la prueba, el momento difícil, siempre podamos decirle al Señor, aquí estamos. Ahora, ¿qué aprendemos de esta lección? Y es donde quiero que pensemos. Hemos visto el testimonio de Pedro. Quizá no es el testimonio más perfecto. Dios escogió hombres ordinarios y los hizo extraordinarios. Dios te ha escogido, Dios me ha escogido. Tenemos faltas, tenemos defectos, pero nuestro Dios está moldeando de nuestras vidas para que seamos un discípulo fiel ante la presencia de nuestro Dios. Dejemos que el Señor nos moldee, dejemos que ese varón de Dios que vino y nos redimió, que Él sea el que transforme nuestras vidas, que esa identidad que nos ha dado de ser hijos de nuestro Dios, que Él sea el que viva en nuestras vidas. Y aún cuando cometamos algunas faltas, volvamos ante la presencia de nuestro Dios. En esta mañana yo deseo que tu testimonio de tu vida, que Dios se agrade de él. Y si le has fracasado, vuélvete ante la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana.